Boletín de Prensa de la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, 1 de diciembre 2013. Las organizaciones sociales, civiles y políticas que integramos la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, vamos a realizar una manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, donde concluiremos en un mitin unitario con las organizaciones políticas y sociales convocadas por Morena, que también forman parte de la Unidad Patriótica. Son 5 los motivos principales de nuestra decisión de hacer uso de nuestro derecho a la manifestación en un día no laborable. 1. Rechazar la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución propuesta por Enrique Peña Nieto con el fin de privatizar los hidrocarburos y la electricidad a favor de los monopolios nacionales y extranjeros. 2. Exigir el respeto de los derechos laborales del Sindicato Mexicano de Electricistas y hacer nuestra su propuesta de defensa de la industria eléctrica y la aplicación de una tarifa social al consumo eléctrico que debe verse como parte del derecho humano a la energía. 3. Sumarnos a los trabajadores de la educación y los padres de familia que demandan la derogación de la reforma educativa que avanza en la privatización y extranjerización de la educación pública y desconoce arbitrariamente los derechos laborales de los empleados del sector educativo, contraviniendo las legislaciones nacionales e internacionales sobre el tema. 4. Participar del repudio nacional al incremento de impuestos y precios desatados por la reforma fiscal en contra de la economía de las clases medias y populares. 5. Denunciar la campaña en contra de las libertades públicas amparadas por nuestra Constitución, que criminaliza y reprime a quien se opone a la destrucción de la soberanía nacional y los derechos humanos y sociales derivados de la Constitución y de la movilización social y ciudadana. Particularmente sobre este tema, queremos llamar la atención de la opinión pública y de la sociedad civil. En los últimos días, el duopolio televisivo y los voceros del gobierno federal y estatal, entre otros, han recrudecido su campaña desinformativa y de odio contra aquellos que disienten de sus proyectos de privatización y extranjerización del país, que cuestionan sus salarios exorbitantes, corrupciones y el despilfarro de los recursos públicos, además de la impunidad con que cometen sus fechorías. Queremos exhibir la doble moral y el doble rasero con el que miden las acciones políticas de los ciudadanos y la actuación gubernamental. Mientras los gobernantes bloquean el aeropuerto, cierran por meses vialidades, establecen cercos a barrios enteros y cámaras legislativas, entregan la vía pública, el centro histórico y múltiples terrenos y servicios de la ciudad al capital privado, de forma por demás ilegal, se escandalizan por las muestras de resistencia civil pacífica de los ciudadanos de la capital y de quienes, obligados por las arbitrariedades del gobierno federal y por ser esta la capital, se ven obligados a trasladarse a ella corriendo todo tipo de peligros. Sin embargo, esto no para en la campaña de odio y en el racismo promovido desde el duopolio televisivo y el gobierno federal y distrital. Como en los viejos tiempos del priismo, de los presidentes agentes de la CIA, Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera, coordinan las provocaciones de las policías federales, el ejército y las policías del Distrito Federal para reventar
las protestas sociales. Ellos son quienes acaban de inventar el espantajo del falso anarquismo. Ellos son quienes montaron las provocaciones del 1 de diciembre de 2012 y las del 10 de junio y 2 de octubre, que dejaron centenas de personas detenidas y golpeadas arbitrariamente, distrayendo la atención sobre los motivos verdaderos de las manifestaciones. Si el gobierno del Distrito Federal temporalmente aceptó corregir los excesos autoritarios de la legislación local a raíz de los disturbios provocados durante la toma de posición de Peña Nieto, fue porque su participación en el teatro montado para desprestigiar al movimiento social y civil fue evidente, porque este movimiento denuncia la naturaleza fraudulenta del presidente en turno y de todo el régimen político. Una vez pasado el temporal y aprovechando sus propias provocaciones, en contubernio con el gobierno federal y todos los partidos antinacionales, restauró el autoritarismo de la vieja ley, pero copeteado. A ese clima represivo se debe su pretensión de sabotear el proceso de unidad que venimos construyendo los opositores al régimen, que hacemos de la resistencia y la desobediencia civil pacífica nuestra arma de lucha. Tanto el duopolio televisivo como Peña y Mancera saben a la perfección que las movilizaciones de este día fueron convocadas como acciones unitarias por la unidad patriótica. El acto del Zócalo no es solo de Morena, sino de todos nosotros. Saben que nadie está planteando instalar plantón alguno y también conocen a la perfección que la violencia viene en lo fundamental de sus infiltrados, disfrazados de anarquistas. Por lo mismo, su pretensión de impedir nuestro arribo al Zócalo es parte de una provocación que pretende repetir la dosis empleada el 2 de octubre pasado. Debe abrirse una investigación a fondo sobre estos sucesos que forman parte de un cierto terror de Estado y del terrorismo televisivo. Debe investigarse la responsabilidad del gobierno federal y estatal, de sus titulares Peña y Mancera, en estos hechos que solo han servido para crear un clima de terror, de linchamiento social favorable a la aceptación de un nuevo atraco a la nación y al cercenamiento de los pocos derechos que nos quedan. Responsabilizamos a Mancera y Peña de cualquier provocación en contra de nuestra manifestación civil pacífica. Además, creemos que es necesario liberar a los presos políticos. Unidad patriótica por el rescate de la nación. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret, México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi